querido Tania, les saludo nuevamente en esta hermosa mañana, esta vez desde una casa amiga, desde la Facultad de Ciencias Sociales, porque vinimos al encuentro de Pablo Hein, sociólogo, para dialogar, Marcelo, sobre la percepción que tenemos los uruguayos y las uruguayas del suicidio a propósito del próximo 17, que será el Día Nacional de la Prevención. Hay una actividad hoy, esta tarde, en la empresa Nordex, propiciada por el sindicato de la empresa, pero Pablo nos va a contar de mejor manera de qué manera se va a dar. Bienvenido, gracias por recibirnos. Bueno, la importancia de que un sindicato también auspicie este tipo de actividades. Sí, buenos días a ti y a la audiencia por permitirnos hablar de estos temas. Y celebramos hoy con mucha alegría y mucho entusiasmo que un sindicato como es Nordex, en contexto con el barrio también, con las organizaciones sociales y culturales del barrio, pasando Colón, allá por la Ruta 102, quieran reflexionar sobre estos temas, porque está muy acorde con lo que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, o el día que celebramos, que es el 17 de julio, uno de los pocos países que tiene un día específico de prevención del suicidio. En su artículo 1, esa ley del 2007 dice que toda institución cultural, social, deportiva, sindical y política debe reflexionar sobre estos temas. Entonces volvemos a celebrar eso y vamos a tener un conversatorio a partir de las 4 de la tarde en punto, hasta las 6 de la tarde, una pequeña exposición nuestra y después los vecinos, las vecinas, el propio sindicato, hablaremos sobre estos temas. ¿Qué percepción tenemos los uruguayos y las uruguayas del suicidio? Mira, nosotros estamos haciendo una investigación ahora en el programa de salud mental del Hospital de Clínicas, desde el componente de ciencias sociales, que es una encuesta por un lado, grupos de discusión por otro y seguimiento de prensa por otro. Esas tres técnicas las estamos haciendo en este año. La encuesta ya la cerramos, 1.500 casos, y paradójicamente, digamos, o para nuestra tristeza, esa encuesta nos arrojó que seguimos con ciertos estigmas y ciertas cuestiones que nosotros que estamos en el tema pensamos que se habían derrumbado y lo seguimos construyendo. Por ejemplo, que tenemos muchos suicidios porque es en invierno, por ejemplo, de que tenemos números de suicidios los números son tan elevados en accidentes de tránsito, en homicidios y en suicidios, cuando no lo es así. Los suicidios triplican a los homicidios y duplican a los accidentes de tránsito. Entonces, todavía la sociedad uruguaya tiene arraigado, más allá de Montevideo interior, más allá de las variables que nosotros cruzamos, que puede ser religión también, o ideología, esas clásicas o nivel socioeconómico de los hogares, hay un arraigo todavía muy enquistado, digamos, en la sociedad, en ampararnos en ciertas cosas tradicionales que no nos hacen ver y no nos hacen pensar el tema como lo debemos pensar y posicionarnos en el tema, ¿no? Y siempre buscamos esa reacción e intención, ¿no? Las señales, los manuales de prevención, cosas que ya el Uruguay tiene mucho manual de prevención, mucho manual de intervención, pero lamentablemente seguimos fallando en estos temas, ¿no? Porque es un tema que tiene que quedar bien claro que a nivel mundial este tema, el suicidio consumado, se ha detenido y incluso en algunos países ha descendido. Eso lo dice la OMS en un documento de junio del 2021 que cualquier televidente lo puede descargar y leer por sus propios ojos. ¿Qué percepción, qué imaginario tenemos los uruguayos y las uruguayas de la muerte? Pienso, por ejemplo, en los velorios, que cada vez duran menos, en algunos duelos que se ocultan. ¿Qué pensamos nosotros como sociedad acerca de este tema? Bueno, en esta encuesta también preguntamos sobre los dolores y los duelos, ¿no? Y sobre todo también en la muerte. Sobre todo cómo procesamos culturalmente la muerte, porque la muerte la podemos dividir en lo que es el hecho mismo de morir, o cómo vamos a morir, y que ahí tenemos la eutanasia, que nosotros no tocamos mucho ese tema, el tema del velorio y el tema de lo que pasa después de la muerte, que sería el duelo, ¿no? Que es la parte también cultural y social de cómo las familias y los allegados procesan ese dolor generado por la muerte. La primera cosa que tenemos que tener claro, importante, es que la muerte a los uruguayos les genera mucho dolor. Esto es bueno reconocerlo, digamos, y tenerlo. Capaz que era un medio obvio, pero para nosotros un guarismo importante, casi el 70%, señaló a la muerte que le genera un dolor. Y ese dolor no es solo físico o psíquico, sino que también es un dolor cultural, porque el dolor tiene también esas facetas, ¿no? Físico, digamos, me duele una uña, me duele un órgano, me duele la cabeza. También hay un dolor psicológico, pero también se traduce en un dolor cultural. Entonces la muerte genera dolor en nuestra sociedad. Eso es interesante de pensarlo
porque nos permite pensar cómo procesamos eso. Una consulta, lo detengo ahí. Usted ha dicho también en otras entrevistas que el dolor es social, digamos, que es individual, pero que nunca es privado. Sí. ¿Cómo me describe digamos, este enunciado? Esto lo tomamos de la filosofía, digamos, lo mismo que esto de posicionarnos y comprender los temas. La filosofía, como ciencia también social y humana, nos enseña mucho en estos temas, incluso de salud mental, incluso de duelos y de dolores. Entonces, hay autores que dicen que todos los dolores sociales o los sufrimientos sociales son individuales, y eso no es que esté correcto o incorrecto, es así. Pero esos dolores se colectivizan, digamos, o se dejan lo privado, se deja el cuerpo y se pone en una cultura, en una sociedad que apaña o no apaña ese dolor, ¿se entiende? O hace procesar ese dolor en duelo en el caso de las muertes. Volviendo al caso de las muertes, nosotros indagamos también sobre los velorios. Nosotros tenemos indicadores proxy que preguntamos a la gente y con eso construimos, digamos, algunas evidencias. El tema de los velorios, sí, la sociedad transita en esta idea de esta modernidad tardía, digamos, los velorios más cortos, los velorios más rápidos, pero por otro lado también se ve la necesidad de que el velorio es necesario para las familias, digamos. Hay como ciertas contradicciones que la estamos explorando en las respuestas de esos 1.500 casos, contradicciones, entre comillas. Entonces, de alguna manera, seguimos la corriente de los velorios más cortos, seguimos la corriente que los velorios no son para los jóvenes o los niños, pero también tenemos esa otra contradicción, esos otros indicadores que nos hablan de que el velorio es necesario, de que el velorio se tiene que transitar. Entonces, tenemos esas contradicciones que ahora estamos explorando qué variables nos pueden explicar esas diferencias de los uruguayos y los uruguayos. Pero a nivel general tenemos un comportamiento más europeo que latinoamericano, más europeo que en estos términos de muerte, de dolor, de duelo, de velorios. Somos un poquito más europeos, un poquito más fríos, para hacértelo rápido la respuesta, que unas miradas más andinas, ¿no? Y eso tiene que ver algo también con el proceso de secularización que tuvo el Uruguay, también tiene algo que ver con el individualismo que tenemos cada uno, porque yo también ahora resuelvo mi muerte y cómo se procesa mi duelo, cuando el duelo no es mío, es de mi familia, al uno morir, ¿se entiende? O sea, el velorio no es del muerto, el velorio es de la familia, pero tenemos esa individualidad de que, bueno, yo me proceso mi propia muerte, cómo voy a morir y cómo quiero que sea mi duelo. Es una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el individualismo, como te decía, y también la gestión del yo, ¿no? Que tenemos muy arraigados también, ¿no? La cuestión terapéutica que trasciende a la muerte. Qué gusto, Marcelo, qué gusto, Tania, escucharlo, qué gusto compartir este momento con alguien que sabe tanto en la Facultad de Ciencias Sociales, en una casa amiga para TV Ciudad. Le agradecemos esta palabra y cortito, lo último, la invitación para ir a la tarde, 3:30 de la tarde, ¿verdad? Nordex. Ahí. 3:30 a las 4 en punto, en la ruta 102 y César Mayo Gutiérrez, en Nordex. Nos vemos con todos los vecinos de la zona. Vamos arriba, Marcelo, Tania, bueno, les quiero y mañana nos reencontramos nuevamente acá en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros también les queremos, JP.